Esta es la cuarta entrevista de una serie sobre historia del diseño. La serie no trata de ser representativa de toda la investigación en historia del diseño que se hace ahora, sino dar unos pantallazos. Estoy segura que cuando la publico, muchos se van a comunicar y contarme a quién valdría la pena entrevistar en relación a la historia. Bienvenidas siempre todas las propuestas. Ya habrá una segunda parte. En esta serie entrevisto a expertas de Perú, Argentina, Colombia, Chile y España. Es una serie de 7 episodios. Me ayudó a pensar esta serie Verónica de Valle, con la que hicimos 2 entrevistas. A ella la entrevisté en el episodio 426. María Sánchez es una diseñadora argentina que influenció mucho desde el Centro Metropolitano del Diseño, al que llamamos CMD. Trabajó también en varias universidades y participó en el DISUR, la red de universidades públicas de Latinoamérica. Da clases en Argentina y en México. Ella hizo parte de su carrera en Italia y nos va a contar sobre su trabajo y visión del diseño. Específicamente, le preguntamos sobre el aporte del CMD porque fue una institución que propulsó el diseño en la ciudad de Buenos Aires durante muchos años. ¿Por qué quisiste entrevistar a María? María es una parte fundamental de la historia del diseño en el país, en Argentina, y sobre todo constructora de instituciones y programas de enseñanza del diseño y de promoción del diseño. María se formó en Italia, trabajó en el grupo Memphis y cuando volvió a la Argentina empezó a desarrollar lo que después se conocería como diseño estratégico. Fue una de las ideólogas del Centro Metropolitano del Diseño, como bien señalaste, Mariana, institución que fue pionera en articular investigación con gestión, difusión y promoción del diseño alrededor de los años 2000, y siempre lo hizo atendiendo a la conformación federal de la Argentina y a todas sus regiones. Además, fue una de las artífices de una serie de carreras del diseño, entre otras la carrera de diseño de la Universidad de Oberá Misiones, donde desarrolló proyectos de vinculación del diseño con las características productivas de la región, y fue una de las armadoras y también ideólogas de la carrera de diseño en la Universidad Austral, donde se desempeña como directora desde su creación en el año 2019. Mi nombre es Verónica de Valle. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Me llamo María Sánchez, segundo nombre Gema, que cuando llegué becada a Viena me decían Gema, Gema, en lugar de Gema, y ahí cuando me enteré, Gema, Gema quiere decir dale, movete, movete en vienés. Entonces dije así, bueno, no me llamo más Gema, Gema, me llamo María. Y ahí pasé de María Gema en Mendoza, en Argentina, a los que conozco de afuera en Europa, me dicen María. ¿Sos mendocina? Soy mendocina, de pura cepa, sí. ¿Y qué estudiaste? Y yo estudié diseño industrial en la Universidad Nacional de Cuyo. En realidad yo no quería estudiar diseño, siempre cuando era chiquita quería estudiar otras cosas, tipo física nuclear, geología, ese tipo de cosas así como más de la tierra. Y después, bueno, se fue dando que cuando terminé el secundario hice el preuniversitario de ingeniería en petróleos porque mi papá no me dejó ir a estudiar a Bariloche de física nuclear porque dijo, vos de acá no salís. Entonces dije, bueno, lo más parecido es ingeniería en petróleos. Así que hice el pre de ingeniería en petróleos re bien y después mi mejor amiga del secundario, éramos un trío siempre juntas, una se casaba y no iba a estudiar, de hecho tuvo como 7 hijos. Y la otra, en cambio, quería estudiar arquitectura, diseño de interiores, entonces se venía a diseño. Me dijo, no me dejes sola, yo no voy a poder, acompañarme. Bueno, vamos. Entonces iba a la mañana en primer año de ingeniería y a la tarde a diseño. Y cuando terminó el primer año, eran 12 materias para rendir en lugar de 6. Y yo dije, no, hasta acá llegué. Y entonces hablé con el director de ingeniería en petróleos y le conté mi drama, que yo no podía seguir con las 2 carreras. Y me dijo, bueno, pero vos qué querés hacer? Y le digo, yo quisiera estar en los pozos, o sea, ir a la tierra.
Y me dijo, bueno, olvídate porque ninguna empresa va a contratar una mujer para ser jefa de explotación de pozos. Y ahí me fui a diseño. Ah, mira. Así que cuando la gente Por dice pura que... discriminación. Sí, cuando la gente dice que es una vocación y a los chicos les meten este rollo de que tenés que entender que vas a hacer toda tu vida, para mí es un verso, porque en mi experiencia es todo lo contrario. Yo llegué por casualidad y no me fue mal. O sea te sigue gustando y apasionando el diseño. Sí, totalmente. Pero porque yo creo que eso tiene que ver con el diseño estratégico, porque uno va encontrando en donde está la manera de dar curso a lo que tiene adentro. Entonces van naciendo estas otras especies de disciplinas mixtas, como más flexibles, que te permiten encontrar respuestas para la propia vida. Así que estuvo bueno. ¿Y cómo fue, digamos, cuáles son los pasos que seguiste después de haberte recibido? ¿De diseño? Sí. Industrial. Bueno, ahí fue, yo de chiquita siempre quise, en la época en que yo era chica, hace muchos años, muchos años, estaba de moda Sisi, las películas de Sisi Emperatriz con Romy Schneider y todas estas cosas así, estas cosas imperiales. Y entonces siempre dije, me encantaría ir a Viena. Y entonces Ricardo Blanco, que era mi profesor en Mendoza, me dijo, tenés que venir a Buenos Aires porque viene un austríaco, Karl Aubeck, a hacer un curso y estaría bueno que estés. Entonces me vine a Buenos Aires. Ahí te dejó tu papá. Y ahí me dejó mi papá porque venía además al estudio de mi profesor y todo el rollo, y tenía una tía en Buenos Aires. Y entonces participé en el seminario y él dijo que habían becas del gobierno austríaco y me anoté. Y por esas casualidades de la vida salí segunda, pero el primero no pudo viajar y en una semana me tuve que ir de golpe a Viena. Y ahí empezó esta historia increíble de mi vida, que fue ir a Viena. Y cuando estaba en la segunda parte de la cursada, ya con otro profesor que había sido premio Pritzker de arquitectura, que era Hans Hollein, el arquitecto, él era muy amigo de Ettore Sottsass. Y por única vez en su vida, Ettore fue como profesor invitado a la universidad donde yo estaba, que en ese momento era una Hochschule, no era una universidad. Que era la que había como una universidad de ciencias aplicadas. De arte. La había fundado Kokoschka, el pintor. Era lindísima. Eran todos punk y yo venía de Mendoza, toda prolijita, ordenadita, no entendía nada. Amante de Sisi. Sí, amante de Sisi, imagínate, no había medio punk que le gustara a Sisi. Y la cuestión es que estuve cursando con Hans Hollein y ahí vino Ettore Sottsass. Y éramos 15 en el curso, 3 mujeres y 12 varones. Y a él le encantaban las mujeres, así que nosotras estábamos en ventaja. Y cuando terminó el curso, su asistente personal era finlandesa. Había estado 7 años acompañándolo en el estudio en Milán y se acababa de volver a Finlandia. Y entonces me dijo, ¿no querés venir a hacer una experiencia en mi estudio por 3 meses? Y lo pensé y le dije, bueno. Y entonces me fui con mi valijita. Cuando llegué a Milán, él se había olvidado de lo que me había dicho. Pero yo ya estaba ahí. Así que empecé a trabajar en el estudio como su asistente personal y fue una experiencia increíble porque realmente era como un papá. Es más, Ettore cumplía años el 14 de septiembre, que es el día del cumpleaños de mi papá. Así que... ¿Y qué aprendiste ahí? Y ahí aprendí sobre todo a la capacidad de observación, que es lo que le insisto tanto a los chicos y que creo que es la puerta del diseño estratégico. Uno aprende a observar. Con Ettore, uno de sus clientes personales era Alberto Alessi, entonces íbamos cada mes y medio, durante 7 años, que fue el tiempo que estuve con él, íbamos a la fábrica por los productos que estábamos desarrollando. Y todas las veces yo lo pasaba a buscar a las 7 de la mañana, manejaba yo y hacíamos siempre el mismo camino, por lo menos, no sé, 8 veces por año. Y todas las veces él descubría una arquitectura, una escultura, una textura, un color, una publicidad, algo nuevo todo el tiempo, siempre. Y eso yo aprendí de él. De hecho, todo el tiempo estoy casi como muy atenta a todo lo que me rodea y veo los cambios permanentes.
Y me parece que eso, que la observación es realmente la puerta de entrada de un buen diseñador. No puede haber un buen diseñador si no es observador. Eso fue lo primero. Y lo demás, con él aprendí todo lo que tiene que ver con el refinamiento, la elegancia. Aprendí, por ejemplo, que mi manera de diseñar es bastante esbelta, y en cambio para diseñar para él, porque yo desarrollaba sus bocetos, o sea, él me traía bocetitos de 2 centímetros de alto de su cuadernito, del cuadernito negro, y yo a la mañana, él lo hacía a medianoche, yo a las 9 de la mañana recibía el cuaderno, sacaba fotocopias, de hecho tengo una pila de fotocopias de dibujos de Ettore, y los transformaba en objeto real, en medidas reales, le ponía los materiales, le ponía los colores, le ponía, o sea, lo volvía realidad. Lo interesante, por ejemplo, yo descubrí que para desarrollar para él yo tenía que multiplicar todo por 1.5 en el ancho, porque él era sólido, pesado. En cambio yo tendía a hacer todo mucho. Del dibujito que él me hacía, yo lo volvía esbelto, longilíneo, elegante. Y después, que lo tenía ya desarrollado, lo multiplicaba por 1.5 el ancho. Y ahí era lo que él quería. Qué gracioso. Ya tenías la cuota. Sí, había encontrado la fórmula mágica para que él me dijera, buenísimo. ¿Y volviste a Argentina? Eso fue mucho después. Estuve 15 años afuera. Después que terminé con Ettore, que terminé porque él no iba a seguir con diseño, porque diseño se había vuelto demasiado gadget. Él volvía a hacer arquitectura y yo no era arquitecta. Y entonces quiso que entrara en Olivetti, pero no me cerró porque eran todos varones y no me sentía cómoda. Así que me fui a trabajar con un grupo norteamericano y ahí aprendí el otro lado de la historia, no solamente la cuestión artística, estética, la belleza, las proporciones, los materiales, sino el negocio. Ahí fue donde yo descubrí el diseño estratégico y entonces aprendí de logística porque me contrataron de una empresa norteamericana que eran 7 empresas para que yo comprara productos en Europa para el mercado norteamericano. Y el comprar significaba que yo entendía del tema, así que aprendí muchísimo de todo lo que es la física para el armado de máquinas de café, para planchas, para todos los electrodomésticos, que era lo que comprábamos. Y lo que no podíamos comprar porque no existía y porque en Estados Unidos requerían otras medidas, lo diseñábamos en la oficina nuestra en Milán y lo producíamos en China. Fueron los primeros años de la globalización. ¿Qué es el diseño estratégico para vos? Que ya lo nombraste muchas veces, pero estaría bueno entender tu diseño. Definición. Sí, que cada uno tiene la suya, evidentemente. El diseño estratégico para mí es un formato de pensamiento que viene de la sociedad compleja y pensamiento sistémico. Para mí nace simplemente ahí, de observar, como dije antes, y observar sistémicamente la realidad. Yo me acuerdo que era 1985 más o menos y tenía que diseñar el asa de una taza en el estudio Sottsass. Y respecto de tu pregunta, ¿no? Y entonces yo decía, pero ¿por qué tengo que diseñar la enésima asa de taza cuando se han diseñado miles de asas de tazas en la humanidad? Y entonces me puse a observar y me di cuenta que el mundo estaba cambiando y que teníamos que empezar a ver cómo la gente bebía, qué bebía, líquidos fríos, líquidos calientes, acostada, sentada, parada, trabajando, viajando, en auto, en avión, en todas las situaciones que tenían que ver con el beber y que no era solo el asa de la taza el que yo tenía que diseñar. Yo tenía que ver el mundo de la bebida. Como el contexto y las prácticas alrededor de eso que diseñabas. Y las distintas soluciones que podían haber a distintas situaciones, pero todas tenían un mismo vínculo, que era el líquido. Y entonces, cuando yo empecé a entender eso del pensamiento sistémico y que todo tenía que ver con todo, ahí fue donde se abrió un universo. Pero empezaste a hacer investigación, porque eso quiere decir que hay que investigar de verdad cómo la gente hace las cosas. Sí, yo creo que el
yo no tenía idea de lo que era investigar porque yo no daba clase y siempre había menospreciado la actividad del docente. Me parecía, de lo que yo conocía, mi prejuicio era que era docente aquel que no había logrado trabajar en la empresa. Y como yo trabajaba en organizaciones, en empresas y demás, el dar clase era un accesorio. Este es un prejuicio compartido por mucha gente, ¿no? Sí. O sea, a muchos diseñadores les cuesta creer que algunos elegimos dar clases. Sí, y hoy lo digo con vergüenza, con mucha vergüenza, porque yo hoy me doy cuenta que he ido descubriendo, gracias a Dios, he ido descubriendo la importancia de educar, pero en ese momento no me daba cuenta. Cuando descubriste el diseño estratégico, la punta del ovillo del diseño estratégico, ¿vos sabías que era diseño estratégico? Después le pusiste No el nombre, existía. el apellido, y a partir de qué momento y cuándo. ¿Cuándo te diste cuenta, tipo, completaste el No existía. rompecabezas? No existía, o sea, yo sabía que yo no tenía que diseñar solo producto, que yo tenía que mirar antes del producto y todo el espectro y la situación sistémica. Pero eso no tenía un nombre. Y entonces trabajé en una empresa de electrodomésticos italiana cuando salí del estudio Sotsas y cuando terminé con los americanos también, porque estuve solo 3 años. Y ellos me dijeron, bueno, ¿qué ponemos en el contrato para tu rol? Ellos me preguntaban a mí. Y yo decía, no sé, design planner, porque no se me ocurrió otra, planificador de diseño, o sea, alguien que ve todo y después decide a dónde operar. Y entonces en esos días me llamó Ezio Mancini, que somos muy amigos, hace 40 años, todavía somos re amigos. Me llamó y me dijo, María, ¿qué pusiste en el trabajo como título en el trabajo que estás haciendo? Entonces le dije Design Planner y él me dijo, nosotros estamos usando la palabra dirección de diseño porque creemos que es más amplio que Design Manager, que es solo un ejecutor. Y le dije, sí, la verdad que está buenísimo dirección de diseño, pero yo ya tenía mi contrato firmado, así que no se movía. Y ahí fue donde nació este nombre, donde por un lado estaba el director de diseño que hacía diseño estratégico, es decir, que miraba un campo y definía una estrategia para llegar a un objetivo. No sé si se entiende. ¿Y qué estrategias definiste? Contame una, por ejemplo. Y bueno, porque las tazas de café a mí me resulta demasiado concreto para entender el diseño estratégico. Sí, no, es que en ese caso fue solo una reflexión, pero el asa de la taza la tuve que hacer lo mismo. Sí. Pero la reflexión empezó a que yo empecé a leer, a estudiar, a profundizar y a hacer investigación por mi cuenta. No es que seguí líneas de investigación o tuve a alguien que me guiaba, no, hice todo por mi cuenta, leía, estudiaba, escribía cosas para mí, etcétera, etcétera. Yo creo que el gran momento del diseño estratégico para mí llegó cuando volví a Argentina. En Italia solamente fue eso de esa empresa de electrodomésticos, que era definir, por ejemplo, qué tipos de secadores de pelo iban a producir ellos en los próximos 5 años, cuáles eran las líneas que había que potenciar. O, por ejemplo, también hice proyectos para Essen, acá en Argentina, eso ya estando acá en Argentina. La fábrica de cacerolas, ¿no? Sí, son geniales. Es una empresa de hierro, ¿no? De aluminio, aluminio fundido, una empresa extraordinaria. Por ejemplo, definimos que el mercado estaba cambiando, que las familias no son más los campanelli que se juntan el domingo a comer la pasta asciutta a 20 personas. Ahora son todas familias o monoparentales o chiquitas, o etcétera, y entonces había que empezar a pensar en hacer colecciones de cacerolas para personas que viven solas o para familias de solamente 2 integrantes, por lo tanto todo de otras medidas. Después el tema de la salud, que en Essen es muy importante, también habíamos definido una línea relacionada con productos saludables, etc. Bueno, todo eso para mí tiene que ver con el mini diseño estratégico, es decir, el vinculado al producto. El gran diseño estratégico vino cuando empecé a trabajar para el Estado en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y cuando me contrató quien era en ese momento el ministro de Industria, que era Rafael Kohanov, un grosísimo, que quería que los empresarios de la Ciudad de Buenos Aires pudieran incorporar el diseño como factor
importante para su negocio, porque él lo había vivido en primera persona. Él había traído de Alemania las Skippy, ¿se acuerdan de las Skippy? Que son unas sandalias. Eran, ¿no?, las sandalias de plástico. PVC, de plástico, que sustituyeron a las sandalias de cuero. No sabía que estaba esa palabra dentro de mi cerebro. El PVC. Escuchaba Skippies. Ah, Skippies, sí. Bueno, él se hizo millonario con las Skippy. Y entonces él quería esto para los empresarios de la ciudad de Buenos Aires y me contrató para eso, para meter diseño. Y junto con una arquitecta que conocí acá, muy amorosa, trabajamos mucho el inicio del Centro Metropolitano de Diseño. Después ella se fue porque le interesaba la arquitectura. El CMD, conocido. Y ahí empezamos a elucubrar el nacimiento del Centro Metropolitano de Diseño. El Centro Metropolitano de Diseño es una institución muy particular, pionera absolutamente en los años 90-2000, que incubó empresas, digamos, con diseño, que incubó proyectos de diseño. ¿Cómo fue que se establecieron esos lineamientos que fueron tan pioneros en el contexto, y además en un contexto de crisis absoluta de la industria, ¿no?, argentina? Claro, bueno, yo creo que justamente fue la crisis del 2001 fue una gran oportunidad para repensar un modelo de país, de país no sé, pero sí de producción, de manera de concebir el todo, ¿no?, con este pensamiento sistémico. Entonces, creo que ahí las cosas importantes que hicimos vinieron primero de la mano de las operaciones por cadena de valor, que después yo me di cuenta que eran por sistema de valor y no solo por cadena de valor, que era entender qué era Buenos Aires. Entonces estudiamos mucho que Buenos Aires en realidad sigue siendo lo que fue en la colonia, un gran comercializador, medio pirata, como fue en la colonia, pero que ahora se había transformado en este gran comercializador. ¿Y qué comercializaba? ¿Cuáles eran los sectores prioritarios? Y por un lado estaba el tema de la ropa, la moda, la indumentaria. Por el otro lado, todo lo que tenía que ver con equipamiento, o sea, muebles, iluminación, colchones, etc. Y entonces estas dos grandes áreas, que en realidad había otras un poco más chicas también y que tenían muchas derivaciones, por ejemplo, peletería asociada a moda, etcétera, etcétera. Las materias primas no están en Buenos Aires, están en la mirada federal. Yo, siendo mendocina, siempre lucho por la federalidad. Y entonces, justo eso coincidió con que yo estaba viajando a las provincias forestales para entender el tema de las maderas. Entonces, todos los recursos forestales venían, la mayoría de Misiones, de Corrientes y de Entre Ríos, y algunos pocos de Patagonia, pocos. Y entonces esto hizo que empezara a pensar en términos de cómo es la cadena que va agregando valor a cada paso. Entonces viene la materia prima, cómo se transforma, quién la transporta, qué cosa sucede y va hacia los productos finales. Toda esa cadena fue lo que llamábamos justamente cadena de valor. Cuando viene el 2001, yo desde el 1995, 94, que con mi marido juntábamos los folletos de Easy. Y nos llamaba la atención que en cada producto abajo había un dibujito de un carguero, de un container, ¿no?, un barco con containers. Y te decía el origen, la procedencia de cada producto. Y nosotros decíamos... el supermercado ese que vende herramientas. Sí, exacto. Gran distribuidor de productos para la construcción. Sodimac y todas las cadenas. Exacto. Antes era solo Easy, después vino Sodimac de Chile, etc. Y decíamos con mi marido, ¿cómo puede ser que los argentinos, nosotros acabamos de llegar de Italia, cómo puede ser que no se den cuenta que estamos comprando todo de afuera? O sea, la plata se está yendo toda afuera. ¿Con qué vamos a mover la producción nacional? ¿Cómo vamos a generar trabajo? Entonces guardábamos todos los catálogos. Cuando llega la crisis del 2001, yo saqué todos mis catálogos guardados, vi que todo eso no iba a entrar más y que Easy no tenía más proveedores. Entonces con un amigo, muy amigo, que trabajaba en el Ministerio de Agricultura, Secretaría de Agricultura en ese momento, fue cambiando las políticas, y que hoy está viviendo en Posadas, dijimos,
acá hay que hacer algo. ¿Por qué? Porque toda la provincia de Entre Ríos y mitad de la provincia de Corrientes estaban plantadas con eucaliptus por la ley forestal del 94. Después de 10 años ya se podían empezar a cortar los árboles, pero no tenían precio, estábamos en el medio de la crisis. Y todos los estudios de afuera, los asesoramientos internacionales que venían decían hay que agregar valor, ¿cómo? A través del diseño. Entonces nosotros dijimos, perfecto, agreguemos valor a través del diseño. Y ahí armamos ese formato de operaciones por cadena de valor. Es decir, agregar valor a cada paso, pero que todos los componentes de esa cadena saquen beneficios. Que a los que plantan se les reconozca el valor, que a los que transportan se les reconozca, que a los que ponen pintura, que a los que ponen bisagras, etcétera, etcétera, que cada uno tenga su pedazo del valor final. Y sobre todo lo interesante fue hablar con el comercializador, que era Easy, que le dijimos, vos no tenés más producto y te va a costar desarrollar productores nacionales, nosotros te ayudamos. Entonces desarrollamos productores nacionales en un año para poder hacer productos que pudiera vender Easy. ¿Y eso tiene que ver con el Centro Metropolitano de Diseño? Y eso era todo dentro del Centro Metropolitano de Diseño. Hicimos 7 operaciones por cadena de valor. O sea, ustedes reclutaban y formaban a los diseñadores para que puedan hacer esos productos. Sí, nosotros vinculábamos a los diseñadores conociendo su historial de lo que sabían hacer, su know-how, y los vinculábamos con los empresarios que tenían las tecnologías que podían funcionar con esos diseñadores. O sea, los sentábamos a todos. De Tinder sí, del diseño. Sí, exacto. Está bueno eso, me encanta, el Tinder del diseño. Machábamos los que podían funcionar, pues no tiene sentido que un diseñador saque una idea loca de la cabeza y le diga a alguien que no tiene la tecnología que lo haga. No funciona. Pero para eso necesitas investigar y tener una muy buena base de datos. Totalmente. Y nosotros lo que hacíamos era muy buena relación con el INTI y con el INTA. Yo trabajaba codo a codo con los institutos de tecnología. Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Muchas gracias. Ya aprendieron. Hay que abrir los acrónimos. Tal cual. Y entonces, ¿había matrimonio entre los diseñadores y las... Muchas veces, la mayoría de las veces funcionó muy bien. La mayoría de las veces, creo que una vez no funcionó. Y lo que hicimos en esas operaciones era que el trabajo venía pagado, las empresas estaban en crisis total, entonces el trabajo venía pagado por el gobierno de la ciudad. O sea, los diseñadores recibían su pago porque era parte importante del acuerdo, quien pagaba era el gobierno de la ciudad porque era para beneficio de toda la ciudad de Buenos Aires. Pero aparte, el Centro Metropolitano de Diseño era un actor clave en la actualización profesional de los diseñadores que ya estaban recibidos, ¿no? Total. Yo tengo esa idea. Sí, porque se hacían concursos justamente para incubar a los proyectos que tenían posibilidades de crecimiento. Entonces, los que querían entrar, de hecho se construyó toda esa manzana del mercado del pescado para poder tener acceso a espacios para oficinas para quienes querían ser incubados. Fue absolutamente pionero en el CMD, después se amplió en lo que era investigación, empezaron a hacer encuentros internacionales con referentes, Adelia Borges, o sea, sí. Vino, no sé si ella Mancini, vino Víctor Margolín, vino Juliet, vinieron realmente, digamos, referentes destacados del diseño a nivel internacional, con temas para discutir, y se sacó sobre todo una publicación que es extraordinaria, que es la revista IF, que es temática, es buenísima esa publicación. Alguna vez escribí algún artículo para la revista IF, pero ahora no existe más, ¿no? ¿Cuál es la situación del centro ahora? La situación del centro ahora no es muy clara, lo que sí sabemos es que está más dedicado a generar emprendimientos, pero todo lo que era el eje en el diseño está diluido. El Centro Metropolitano de Diseño y la revista IF tuvieron mucha influencia en cómo se entiende el diseño, diría yo, no solo en Buenos Aires, sino en Argentina. Crearon seminarios invitando a diseñadores reconocidos internacionalmente, dieron consultorías,
a empresas y apoyo a diseñadores, sobre todo a diseñadores que querían o tenían su propio emprendimiento. En este podcast hablamos de políticas públicas para motivar el diseño y el CMD fue justamente un activador del diseño. Se fundó en el año 2001 y sigue funcionando hoy. Ojalá la nueva administración lo sepa valorar y le dé financiación para seguir existiendo. No porque esté de acuerdo con todo lo que hicieron y cómo lo hicieron, sino porque necesitamos apoyos para el diseño y tener un centro, un espacio físico de encuentro, es fundamental para afianzar a la comunidad de diseñadores y propiciar nuevas colaboraciones. Personalmente, no tuve mucho contacto con el centro porque se fundó el año después que yo viniera a vivir a Finlandia, pero una vez me invitaron a dar un workshop sobre bambú. Fue muy divertido porque no sabía mucho de bambú en ese momento y me tuve que poner a estudiar. Era un workshop para diseñadores que ya tenían sus empresas y querían explorar hacer productos en bambú. Experimentamos con el material y los participantes hicieron prototipos de productos muy buenos, desde tablas de surf, joyas, lápices, cortinas y más cosas. Hubo una exposición de esos productos y también escribí un artículo para una conferencia sobre la experiencia. Eso fue en el año 2010. ¿Hay algo más que querés destacar del CMD, Vero? Bueno, un poco lo adelanté cuando presentamos a María. El CMD fue una institución pionera, nacida en una muy mala coyuntura. A fines de los años 90 se empieza a pensar y comenzó en el 2001, como bien señalaste. Pero tuvo una excelente estrella. La estrella no vino por arte de magia, sino que tuvo que ver con los equipos que sucesivamente fueron integrando el CMD. Además de lo que señalaste, es importante mencionar el Festival de Diseño, ¿sí?, que se hacía anualmente, con una importantísima repercusión internacional, y la revista IF, como también mencionaste, que sigue siendo, por lo menos para mí, la mejor revista de diseño de los últimos años. Ahora sigamos escuchando a María, que tiene mucho más para contarnos. O sea, vos ayudaste a fundar el Centro Metropolitano de Diseño, pero aparte, ¿tuviste algún cargo administrativo ahí? Yo estuve a cargo del área primero producto, que después fuimos creciendo y entendiendo, y terminé llevando adelante el área diseño estratégico, que en el fondo después terminó siendo el objetivo del CMD. O sea, el CMD terminó siendo un instituto de diseño estratégico. María, ¿y el nombre de diseño estratégico ya circulaba? ¿Lo pusiste vos? ¿Alguien te lo sugirió? ¿Era algo que estaba en el aire? ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaron? Yo no creo que no estaba en el aire. Y uno de los eventos que hicimos en el Sheraton era un evento de diseño estratégico. Tengo el catálogo, si los voy a Porque de buscar. forma paralela apareció la gestión estratégica del diseño como posgrado, como postítulo en la FADUBA, digamos, ¿no? El de Reinaldo Leiro. Sí. Que era una carrera de especialización cuando todavía no había maestrías. Exacto. En la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Se abrió el centro, que era Gestión Estratégica del Diseño, que tenía convenio con el Polini, con el Politécnico de Milán. Pero bueno, estamos hablando también Italia-Argentina, y ese nexo que hay muy fuerte entre universidades, instituciones y empresas italianas y argentinas. Totalmente. Y sobre todo esa área del Polimi, que no era la facultad de diseño, sino que estaba más vinculado a ingeniería. El personaje que venía mucho desde el Politécnico era este ingeniero, no me recuerdo bien el nombre, que era el que llevaba, digamos, la bandera de este diseño, que era una mirada mucho más abierta que el diseño es solamente el producto. Yo acá quiero hacer una pequeña acotación, si me permitís, pues no lo vas a decir vos. Yo creo que acá se le dio una vuelta de tuerca a eso, incluso a uno de mis tesistas, Leandro Dale, que ya se recibió, fantástico para hacerle una entrevista. No, él trabajó concepciones del diseño, digamos, él trabajó un poco cómo fueron cambiando ciertas formas, que vos tenés un artículo en el LAIF, es decir, distintas vertientes o abordajes teóricos y metodológicos
para pensar esta transición, esta desmaterialización del diseño, esta idea de ir a lo social. Y vos y Beatriz Galán fueron totalmente innovadoras porque incorporaron la idea de innovación social también en contexto y la idea de una territorialidad, ¿no? Que es un poco lo que la vuelta de tuerca que le han dado a la idea de innovación social. Sí, creo que Beatriz yo la admiraba mucho, éramos muy amigas, sobre todo en los últimos años. Cuando éramos jovencitas medio como que no había mucho feeling, pero en los últimos años compartimos mucho esta pasión por el hombre desde una visión religiosa. Ella era protestante y yo católica y compartíamos esa pasión de poner el foco lo humano. Ella lo llamaba el desarrollo y yo creo que no le había puesto nombre todavía, pero yo la seguía muy de cerca. Ella fue grandiosa, realmente un regalo del cielo haberla tenido en la UBA con todas las grandes cosas que hizo, porque dio vuelta al mundo del diseño. Yo fui a Finlandia por Beatriz. Ella fue la que me sugirió, ¿por qué no te vas a Finlandia? ¡Qué grande! Era hacer un comentario anecdótico. Porque hay algo acá, un eslabón perdido, que me gustaría que trabajes un poquito, que es la idea de innovación social de Ezio Mancini y cómo ustedes lo recuperan, porque nos quedamos pendientes cómo lo conociste de Ezio, cómo empezaron a trabajar con esta idea de innovación social, para después ver cómo eso acá aparece revivido por vos y por Beatriz, porque es innovación social en contextos y en territorios, digamos, Totalmente. De hecho, justo ahora estoy armando una presentación para esto de Roma y trata el caso de la segunda operación por cadena de valor. Ahí se nota claramente, que ahora la cuento, pero lo interesante de esto es que cuando vino Ezio la última vez, yo le mostré todo el material que habíamos hecho de la operación Salix y él me dijo, esto definitivamente es innovación social, me encantaría que lo escribas, que lo mandes al grupo este. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros hicimos la primera operación por cadena de valor, se llamó Eucalis, que fue con el eucaliptus y fue todo un éxito. Entonces después todo el mundo quería que hiciéramos más. Dijimos, bueno, ¿con cuál seguimos? Y entonces ahí dije, me parece que acá hay que poner el acento en lo humano y nosotros habíamos visto, analizando todo el panorama forestal, que las personas que más sufrían el tema del plantado de madera, por decirlo en lenguaje banal, eran los que plantaban el sauce, porque lo plantaban en el agua del delta de Buenos Aires, viven en el agua, los árboles son así como muy tortuosos la forma y tienen un único cliente, eran víctimas del monopolio de papel prensa, con lo cual trabajaban y vivían toda la vida por 2 mangos y el cliente era el que definía el precio. ¿Por qué? Porque el sauce es una madera blanca que se usa para papel fundamentalmente y para fósforos. Todos los fósforos que nosotros consumimos están hechos de sauce. Entonces yo dije, tenemos que ir por esto, es decir, el factor humano tiene que ser el eje acá. Pero yo lo decía desde yo, María Sánchez. Ahora, yo, María Sánchez, para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien estaba en juego era la institución. Ir contra un monopolio así, a calzón quitado, sin hacer un estudio. Entonces hicimos una reunión en el CMD, obviamente con Adrián y con el equipo, y estimamos la situación y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Vamos a meter la mano en el ventilador o hacemos otra operación? Dijimos, no, la metemos. Y entonces estuvimos trabajando todo un año sabiendo que estábamos haciendo ruido. Con Adrián de Bendica. Con Adrián, que ya era director del centro. Esto era en el 2003. O sea, Adrián era el director de todo el centro y yo era técnica. Y en ese caso, ¿qué quería decir meter la mano en el ventilador? Ir a quitar madera de solo producción de papel para hacer muebles. Porque desde el INTI y desde el INTA sabíamos que la madera de sauce es una madera de alta trabajabilidad y de alta colorabilidad. Entonces nosotros estratégicamente dijimos, bueno, les cuento el resumen, ¿no? Es un poco más largo. Pero, ¿qué hacemos con esto? Y podemos hacer muebles de interior y muebles para niños que no tengan la pintura en la superficie, que puede tener plomo, etcétera, etcétera, sino que sea colorable en la masa de madera.
y decidimos lanzar la segunda operación por cadena de valor, que se llamó Salix, que es la palabra latina del sauce. Como todas las operaciones, demoró un año a convocar a los diseñadores, convocar a los empresarios, hacer los concursos, a los jurados, que se conocieran, hacer las distintas etapas de desarrollo de producto, la producción de los prototipos y la exposición. Eso nos llevaba siempre un año. Entonces, cuando hicimos la exposición, la hicimos en el Palacio San Miguel, que es un palacio que es de una familia forestal hermoso en microcentro de Buenos Aires. Y 2 horas antes de la inauguración llegaron 7 ingenieros de papel prensa y preguntaron por quién estaba a cargo. A mí se me frunció todo y les mostramos, y cuando terminaron de ver todo dijeron, bueno, la verdad que han hecho un trabajo extraordinario, queremos felicitarlos, pero, y esto a mí me marcó para toda la vida, esto es innovación social, queremos felicitarlos porque nos han quitado el peso del 100% de la responsabilidad social de esta gente. A mí nunca se me había ocurrido que ellos iban a poder decir que les quitábamos el peso de la responsabilidad social, porque ahora venía como distribuida en distintas actividades, no solamente en ser ellos los responsables de esta población. Responsables depende de cómo se lo toman, ¿no? Está muy bueno, está muy bueno. Para mí, eso a mí me llamó la atención, porque yo, cuando hicimos la reunión, yo decía, vamos a meter la mano en el ventilador, pero nunca se me ocurrió que la mano podía traer consecuencias tan positivas y que podía ser visto desde otro lado, ¿no? Desde otra mirada, mucho más abierta. Y decime que vendieron un montón de muebles y que se diversificaron. En un principio, en una reunión que tuvimos, uno de los jefes, en una reunión posterior, después de 4 años, me dijo, porque esto que generó, que el INTA siguió haciendo investigación. El INTA empezó a plantar, ellos tenían plantados sauces 3x3, es decir, en una grilla en la isla del Delta tenían cada 3 metros un árbol de sauce, 3 en el eje de las X y 3 en el eje de las Y, o sea, en la grilla. Después plantaron 4x4, esto con los años, ¿no? Después 5x5 y ahora están en 6x6. ¿Y qué es lo que ha generado el 6x6? Ha generado que entra sol entre los árboles, y cuando hay sol entre los árboles, ¿qué nace? El pasto. Entonces tienen mucho pasto, o sea que han puesto vacas. Las vacas comen el pasto, están a la sombra, tienen agua, están contentas, y además, y esto es un ecosistema increíble, es que las vacas, para mí esto a mí me conmueve, porque las vacas les encanta la hoja de sauce. ¿Ustedes saben qué es la aspirina? Es ácido acetilsalicílico del sauce. Las vacas comen las hojas de sauce porque les quita el dolor de panza. Entonces las vacas comen las hojas de sauce hasta donde llega su cabeza, o sea que podan el tronquito. Y el resto lo tienen que podar los podadores para que el árbol siga derecho en lugar de todo tortuoso como es naturalmente. Esto que ha generado, que se ha generado un nuevo ecosistema, ha vuelto la fauna natural del delta. Ahora hay patos, hay otros animales que también están ahí, el suelo está nutrido porque las vacas hacen caca y el pasto está buenísimo, y además han venido las abejas, entonces los cultivadores también están cultivando, criando abejas, o sea que se ha reconstituido un sistema que se había perdido. Cuando yo arriesgué de decir el factor humano, ¿me lo imaginé? No me lo imaginé, a mí me conmueve. Es el factor más que humano. Pero esto ya es absolutamente sistémico. Es un efecto colateral. Esto es diseño sistémico. Esto es diseño estratégico y es innovación social. Y además, ahora han pasado 20 años y a mí me siguen llamando cuando hacen las reuniones de los que están en el sistema Sauce. Y ahora se exportan pisos de sauce, se están haciendo muchas cosas con sauce que antes no se hacían, obviamente se hacen muchos muebles que antes no se hacían, y ahora lo que quieren es que hayan todavía más posibilidades porque han hecho variedades de sauces que están listas para hacer las mejores variedades para muebles. Y todo esto fue a partir de eso, ¿no? Se activó todo un sistema de institutos tecnológicos que han ido profundizando este camino. Quiero saber que esto lo escribiste en algún lado. No, todavía no.
O sea que esto es como inédito para el podcast. Esto es inédito, totalmente. Estoy haciendo una presentación y he jurado que lo voy a escribir, porque lo he prometido a una universidad de Múnich. Perfecto. ¿Y hoy en día qué estás haciendo? Doy clase en la Universidad Nacional de Misiones en el proyecto final. Los proyectos finales son mi pasión, porque es el enlace con el territorio y con la cuestión social. Y porque ahí en ese momento los estudiantes están más apasionados por lo que están haciendo. Totalmente. Porque yo hago eso también. Totalmente. Y es el momento que más me gusta porque realmente les interesa lo que van a escribir. Sí, absolutamente. Y están saliendo proyectos hermosos. Estoy en la dirección de la carrera de diseño en Austral, que nació de todo lo que aprendimos en Misiones, porque todo, viste, se va como nutriendo y se va cargando. ¿Y dónde está la universidad? La universidad, el campus de la universidad donde está la Facultad de Comunicación y la carrera de diseño está en Pilar. Así que es otra población, son otros alumnos, es otro territorio. Y pero es una universidad pública. Esta es privada. Así que estoy en la pública en Misiones y en la privada en Pilar. Y están empezando a salir proyectos muy interesantes y distintos de los de Misiones, porque obviamente el territorio tiene un peso enorme. El territorio, los componentes sociales, la mirada de los alumnos, que es muy diferente de las de Misiones, así que es una aventura increíble. Y ahora, en febrero o marzo, se va a inaugurar un instituto en Misiones que se llama Instituto IN, eso no te lo había contado, que ahora soy directora también. ¿Qué me adelantaste ahora? Dale, haz la pregunta. No, consiguió una enorme financiación que nadie nadie creía en el proyecto. No, nadie creía. Y bueno, finalmente sale, después de muchos años, salió financiamiento de la Unión Europea, creo que. Del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. También, bajo la misma lógica que el CMD, pero con los proyectos, porque es monstruoso, es enorme y es, digamos, un faro productivo. Primero explícame qué es el IN. El IN es un instituto de diseño para la innovación participativa y el desarrollo sostenible. Tiene un nombre muy rimbombante. Y ahora hay que hacer que esto sea verdad. Y es en Misiones. Es en Misiones, en Oberá, en el centro de la ciudad de Oberá. Y es un instituto financiado por el BID para un proyecto forestal que hicieron 3 centros tecnológicos en Misiones. Este fue el tercero que se está terminando de construir en estos días. Es un edificio de $3 millones pagado por el BID, digamos, por fondos nacionales, y que tiene que potenciar la inserción del diseño en la industria forestal en todos los eslabones de la cadena. Así que tenemos 1000 proyectos y ya está aprobado por el Consejo Directivo de la Facultad, así que eso ya está. ¿Pero cuál es el rol de la facultad en ese instituto? El instituto es un ensamble entre la facultad, fundamentalmente porque lo gestiona la Universidad Nacional de Misiones, y va a ir a acompañar todo el proyecto forestal de la provincia. Y eso le va a dar mucho trabajo a los egresados. Y nosotros, una de las líneas es que los proyectos de tesis puedan exponerse ante todos los empresarios ligados a la madera del área, no solo de Misiones, también puede ser de Corrientes, para que si hay proyectos que les interesen, ellos puedan ya desarrollar, contratar diseñadores, etc. Mientras tanto, los diseñadores están entrando en el tejido productivo mucho, pero creemos que esto le va a dar mucho más vuelo de innovación de lo que tienen ahora. Porque ese fue uno de los problemas, por lo menos hasta hace unos años, de los egresados de universidades de diseño en el interior de la Argentina, que el mercado de trabajo era Buenos Aires, entonces migraban automáticamente, se recibían y tenían que venir a Buenos Aires. Entonces me parece que esto es como volver también a atraccionar a polos productivos, sí, digamos, y tener los diseñadores ahí. Sí, de hecho, yo he querido traer alumnos míos brillantes a Buenos Aires, y algunos han venido y otros me han dicho, no, yo me quiero quedar en Misiones. Y se han quedado y están trabajando bien. Muy bien. ¿Y qué te inspira? ¿Qué recomendás leer, escuchar, mirar? Bueno, me inspiran los documentales, me inspiran las historias de vida, me encantan
ver películas de vidas de personas que creen profundamente en el bien, que no me gustan las personas cínicas porque me parece que destruyen en lugar de construir. Yo creo que toda realidad tiene perlitas de bien, ¿no? Y que hay que construir sobre esas pequeñas partículas de bien que existen, hablando de Argentina concretamente y de cualquier otra realidad. Si hay una persona que está todo el tiempo marcando lo que no va a poder construir nada. Eso perdió a la partida nomás. En cambio, entonces por eso me interesa mucho ver este tipo de historias, sobre todo de películas o de lecturas, de biografías. Una cosa que no nos tenemos que perder. También cuestiones que son más científicas. Un libro que me regaló Verónica de una amiga de ella, que no me acuerdo ahora el nombre. Flavia Costa. Flavia Costa, Tecnoceno. Tecnoceno, ese libro es fantástico porque da un montón de datos científicos sobre el tema del ambiente y el foco en lo humano, obviamente. Así que ese libro a mí me impresionó mucho. Y después estoy leyendo una novela de un autor argentino, que ahora no me puedo acordar el nombre, que se llama Carmela, que habla de la Revolución Cubana y de cómo viven. Hay un personaje argentino y la pareja, digamos, del personaje es una cubana. Cómo viven la Revolución Cubana, que me interesó. Eso así como para decir, me nutro de algo que no sea diseño, porque si no la obsesión por el diseño es excesiva. Sí, yo leo mucho también. Tanto que, sí, la otra vez me hicieron un test y me dijeron nombre de 5 animales y yo no me podía acordar 5 animales. Y la persona me dijo, tenés que dejar de leer diseño y leer otras cosas. Y dije, bueno, vamos a leer novela. Así que eso me parece así clave. Después le dedico bastante tiempo a meditar y a meditar sobre la presencia de Dios en mi vida y vincularme con Él. A eso sí le dedico mucho tiempo. Bueno, muchas gracias por la entrevista. A ustedes. María habla de diseño estratégico, lo explica y nos cuenta cómo en los comienzos el uso del término era excepcional. Ahora lo usamos con más soltura, aunque como muchos otros términos en diseño, no todos pensamos lo mismo cuando nos referimos al diseño estratégico. Y de alguna manera, al no ser un diseño que se enseña en la educación formal, como una carrera, tiene más vuelo y es interpretado libremente. Pasa lo mismo con varios otros términos, como el diseño de servicio, aunque este diseño, por lo menos en la comunidad de diseñadores, ya se entiende más. Aunque está claro que en la misma bolsa del diseño de servicios entran muchos diseños más abstractos que tienen menos relación con el mundo material, como el diseño de participaciones y colaboraciones, procesos y políticas públicas. También, en algunos casos, se toma a diseñadores de servicios para hacer diseño organizacional y estratégico. ¿Hay algo de lo que dijo María que te llamó la atención? Sí, el modo en que ella contó que se fue gestando el diseño estratégico y el modo en que ella lo fue co-construyendo, y en forma paralela su compromiso con el diseño territorial y el diseño para grupos con vulnerabilidades. Eso me pareció sumamente interesante. Me encantó conocer a María y hacer esta entrevista personalmente. Quedamos charlando fuera del micrófono, esas cosas de los encuentros de verdad. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.